buenas tardes, bienvenidos. Otra vez juntos vamos a estudiar la palabra del Señor. Este estudio precioso. No sabe los temas que tenemos para hoy. Algo de mucha bendición que va a abrir nuestros ojos y vamos a poder aprender algo útil para cada día de la vida que estamos atravesando en este tiempo. Mire, usted recibió ya el apunte y recuerde, el que no tiene los apuntes, comuníquese con nosotros. Háblenos o escríbanos a través de las redes y vamos a mandarle el material para que junto a nosotros usted lo pueda hacer. Felicitamos a cada uno de los estudiantes que cada semana está haciéndolo desde distintos lugares. Ya hay un montón de localidades distintas que se han sumado y nos avisan, estamos haciendo junto a ustedes el modo de vida espíritu. Para nosotros es un privilegio saber que usted está junto a nosotros estudiando. Y vamos a ver hoy el principio número 3, un principio muy interesante. Busque allí en el material, principio número 3, y vamos a leer juntos lo que dice el título aquí en este principio. Dice, hay dos maneras de pelear, alma versus alma y alma versus espíritu. Hay dos maneras de pelear. Muy bien, entonces, allí en el índice vamos a buscar juntos, decía, ¿cuántas maneras de pelear la guerra espiritual hay? Hay muchos que les encanta el tema de la guerra espiritual. Bueno, aquí vamos a ver cuántas maneras de pelear esa guerra espiritual hay. Hay dos maneras, dice. Una, la verdadera guerra espiritual es el alma versus el alma. Y la otra manera es el alma versus el espíritu. Y vamos a comenzar a leer allí en el apunte. Cuando alguien ataca o enfrenta a otra persona, lo está haciendo con el alma. Cada vez que elegimos reaccionar, perdemos la batalla. No debemos responder en el alma, sino en el espíritu. ¿Qué hizo David con Goliat? El gigante tenía asustado a todo el ejército. Alma versus alma. Sin embargo, David cambió el escenario y respondió en el espíritu. Dios está conmigo y me dará tu cabeza, dijo. ¿Se acuerda? Ya estuvimos estudiando este episodio en clases atrás. Allí estaba el gigante. ¿Por qué era alma versus alma? Porque el gigante estaba tratando de atemorizar al ejército que tenía enfrente, que era el ejército de Israel. ¿Se acuerda usted? Con sus palabras, mañana y tarde, habíamos estudiado que el gigante venía contra ellos. El alma contra el alma. El gigante con todo el infundir miedo y el hablar y el agrandarse y el tratar de asustar y amedrentar, y por otro lado los soldados del ejército de Israel que estaban atemorizados, escuchando todo el tiempo, dejando que sus oídos se penetren con todas esas amenazas del gigante. Era el alma versus el alma. Viene David y cambia el escenario, cambia la situación. ¿Qué hace? Viene con la palabra de Dios. No viene con sus propias ideas, no viene con sus propias estrategias, e incluso le dice al gigante, vos venís a mí con espada, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Dios de los ejércitos. Entonces, esto hace que el ambiente cambie, que el escenario cambie. Y yo quiero que veamos otra guerra espiritual que se dio, muy importante, y que define también la manera en que usted y yo debemos atravesar nuestra guerra espiritual. Vamos a buscar en Mateo capítulo 4. Búsquelo conmigo. ¿Lo encontró? Mateo capítulo 4, yo lo voy a buscar aquí en la Biblia. Y vamos a encontrar una lucha que se dio, muy importante, que definió mucho las cosas.
Fíjese el título allí, Mateo 4, ¿qué dice? La tentación de Jesús. Esta fue una lucha espiritual tremenda que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasó en esa lucha? Él luchó de una manera que nos dejó ejemplo a nosotros. Vamos a leer una porción. Comencemos leyendo allí en el versículo 1 y dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí estaba la situación, era una verdadera guerra espiritual, porque leímos en el versículo 1 que Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto. Y allí se le presenta este personaje al que Jesús conocía muy bien, porque usted y yo sabemos que nuestro enemigo, el adversario, el diablo, antes de ser enemigo, adversario y diablo, fue uno de los ángeles que estaba desde el principio con Jesús, desde el principio con la Trinidad. Entonces Jesús lo conocía muy bien. Pero miren ustedes qué interesante. Jesús estaba siendo tentado en ese momento y él no respondió en ningún momento con el alma. ¿Qué hubiese sido responder con el alma? Jesús sabía muy bien quién era el diablo, sabía muy bien su pasado, sabía muy bien de dónde había caído. Pero sin embargo, nosotros encontramos aquí que él no utiliza esos recursos almáticos, no utiliza el saber, el pasado del diablo, sino que él lucha en ese momento en el espíritu. ¿Por qué? Porque solo utiliza armas espirituales. ¿Y se acuerda cuál es el arma espiritual por excelencia que usted y yo venimos aprendiendo y venimos tratando de tomar en nuestras manos? La palabra de Dios. Porque nuestro espíritu se alimenta solo de la palabra. Y allí Jesús nos dio ese ejemplo. Él no le dijo: mirá, Satanás, te vas de acá porque yo te conozco, ya sé lo que perdiste, ya sé de dónde caíste, vos hiciste esto, vos quisiste ser igual o semejante a mi padre. No le dijo nada de lo que conocía. No usó las armas del alma, del conocimiento, de los recursos humanos, sino que él usó las armas espirituales. Y le dijo: escrito está. Mire si no, lo leemos de nuevo. Entonces, dice en el versículo 4, él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, etcétera, etcétera. Siguió dándole toda la palabra que ya estaba escrita. Y dice que siguió esa batalla, esa guerra espiritual. Más adelante, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, ¿sí? Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo ahí intentó usar esas mismas armas espirituales que Jesús invocaba en ese momento. Sí, le dijo: está escrito tanto que él va a mandar a sus ángeles, tirate. Siguió provocándolo. Y Jesús no cedió a esa provocación, sino que volvió a reiterar la palabra de Dios, el arma infalible que usted y yo tenemos. Y le dijo, leemos nuevamente: escrito está también, versículo 7, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice en el 8? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Mire lo que dice el 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Usted y yo tenemos aquí una salida, una receta infalible. Jesús no usó sus recursos, no usó los recursos del alma, no usó sus conocimientos previos del enemigo, no usó la historia del enemigo para tratar de desestabilizarlo. Él usó los recursos espirituales, el arma poderosa, la palabra. Escrito está. Usted y yo queremos que el diablo nos deje, como dijo ayer en el versículo, dice el diablo lo dejó y se fue. Usemos la palabra de Dios, usemos ese arma infalible que es la palabra de Dios. Y esto suena como todo así muy espiritual, pero yo quiero que vayamos a ver ejemplos concretos. Yo anoté aquí algunos ejemplos concretos que a usted y a mí a veces nos suceden en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos hijos atados por allí a vicios, a situaciones, a conductas. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Podemos proclamar sobre la vida de ellos la palabra del Señor. Busque conmigo Gálatas 4:7 y anótelo como un recurso, como un arma que usted va a poder usar en el momento que el enemigo venga a querer tomar posesión, control, o que tal vez esté ejerciendo control sobre la vida de sus hijos o de algún familiar. Busquemos allí entonces en Gálatas 4:7. ¿Qué dice Gálatas 4:7? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos usar usted y yo ese arma en favor de nuestros hijos? Cuando vemos situaciones, vemos que su hijo aparece con una cosa, con una conducta, con otra, con distintas situaciones que usted lo ve, que está visiblemente atado. Usted y yo podemos proclamar la palabra de Dios sobre la vida de ese hijo y proclamar. Así que él ya conoció a Jesús, él ya alguna vez entregó su corazón a él ya no es esclavo. Él ya no es esclavo. Y como dice Gálatas, así que ya no es esclavo, sino hijo. Y como hijo también es heredero de Dios por medio de Cristo. Yo proclamo ese texto, proclamo esa palabra, proclamo esa espada sobre la vida de mi hijo. Él no es esclavo, ella no es esclava, va a ser libre. Él ya es libre por Cristo. Y yo proclamo que esto va a ser una realidad sobre la vida. Y no lo proclamo un día y me desanimo, sino que sigo proclamando la palabra de Dios sobre la vida de mi hijo, de mi hija, de mi familiar. Y esta palabra va a ser una realidad. ¿Qué pasa si usted y yo tenemos problemas? Tenemos problemas, distintas situaciones. Por allí nos vienen deudas, nos vienen noticias, nos vienen distintas situaciones que podemos pasar. Vamos a buscar Miqueas, anótelo, Miqueas 7:7, búsquelo. Miqueas 7:7, ¿qué dice? Búsquelo tranquilo. Miqueas 7:7. Y dice: bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Voy a esperar en el Señor, no me voy a desesperar. No voy a salir corriendo a buscar, a sacar un crédito, a buscar plata prestada. Voy a esperar en el Señor, que Él me dé la paz, me dé la claridad para que yo pueda tomar las decisiones correctas. No hacerlo a las apuradas, no tratar de enmendar un problema tal vez con algo que también me va a traer otro problema, sino que yo voy a esperar en el Señor. Amén. Perdón, había leído el texto equivocado. Miqueas 7:7 que decía: mas yo al Señor esperaré, al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén, ese era Miqueas 7:7, perdón. Mas yo al Señor esperaré, al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. No tomo decisiones apresuradas, sino que espero
en Él. Amén. Un ejemplito más. Viene por allí alguna situación, alguien nos enfrenta, alguien quiere que nosotros digamos algo o nos pregunta algo o alguien nos pide ayuda y nosotros no sabemos qué hacer, tal vez en el momento. Busquemos allí Lucas 12:12. ¿Qué dice Lucas 12:12? Búsquelo tranquilo y anótelo también. Lucas 12:12. Dice: el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces, cada situación que yo enfrente, no lo tengo que enfrentar con lo que yo sé, con las armas que yo tengo, con los contactos que yo tengo, con los recursos que yo tengo. Lo primero es proclamar la palabra de Dios sobre ese conflicto y esperar en el Señor, escuchar la voz de Dios, esperar que Él traiga claridad sobre mi mente, sobre mi corazón, y Él me va a dar la salida, me va a enseñar de qué manera yo voy a salir. Él me va a dar la salida, y esa salida la vamos a ver en el punto siguiente, que es el principio número 4. Este principio nos va a enseñar algo muy interesante. ¿Qué dice allí el título en el principio número 4? Dice: cuando las emociones mueren, las ideas Zoe nacen. Leemos otra vez. Cuando las emociones mueren, las ideas Zoe nacen. ¿Se acuerdan ustedes lo que significaba esta palabra Zoe? Significaba la vida de Dios, la vida del Espíritu, esa vida que había perdido el ser humano en el huerto del Edén, cuando comió el árbol del conocimiento. Sí, aprendió cosas, se le abrieron los ojos para un montón de cosas, pero se le cerró la vida Zoe, murió a la vida Zoe, a los recursos del espíritu, de la vida espiritual. Entonces, si mis emociones mueren, van a venir las ideas Zoe a mi vida, esas ideas frescas de parte del Padre, que las trae su Espíritu Santo sobre mi vida. Esas ideas van a venir. Antes de avanzar en esto, quiero que leamos, a propósito, la última parte del punto anterior. ¿Qué decía un escritor chino muy famoso que fue de mucha bendición por mucho tiempo? El escritor cristiano chino decía, Watchman Nee, se llamaba y decía: la emoción me hace mirarme a mí, pero no importa lo que dice mi emoción, sino lo que Dios me dijo. Por eso el fruto del Espíritu es el dominio propio, no el dominio ajeno. No debo controlar el alma ajena, sino mi propia alma, para que ella no tome gobierno sobre mi vida. Mi propia alma me trae mis ideas, mis recursos, todo lo mío, el yo. Y el yo es el que me hace meterme en problemas. Pero a través del dominio propio yo voy a controlar ese alma. Por el Espíritu Santo de Dios voy a controlar eso. Y así, cuando mi alma no interfiera, van a venir las ideas Zoe sobre mi vida. Van a venir los pensamientos de Dios. Van a venir las cosas que el Espíritu Santo quiere plantar en mi vida de parte del Padre. Y eso va a hacer que yo pueda tener la victoria. Tengo que morir a ese deseo de controlar yo todas las cosas mediante mis emociones. Y leemos entonces en este principio que dice: ¿qué son las ideas Zoe? Son ideas divinas que vienen listas para traer la victoria a la tierra. David fue a pelear con la armadura de Saúl. No tenía un plan armado, pero cuando se puso la armadura, Dios le dio una idea Zoe, que pelee con la onda. ¿Se acuerda que estuvimos viendo también? David, cuando iba a ir a la batalla con Goliat, ya quiso Saúl ponerle su propia armadura. Era los recursos de otra persona. Pero allí Dios le dijo: no, esto no es para mí. David no pudo andar con esa armadura. Dijo: yo no puedo usar esto.
pero le vino esa idea Zoe. Yo voy a ir a pelear con lo que ya estoy acostumbrado a pelear. Esa fue la idea que Dios trajo en ese momento. Vamos a ver qué pasó con Pablo, vamos a leer allí. Dice, Pablo alquiló un teatro en medio del calor de Éfeso llamado Tirano, y se calcula que ganó allí a más de 200.000 personas. Y acá tenemos algo muy interesante. En aquellos tiempos, los teatros se usaban para cosas que no tenían nada que ver con lo espiritual. Se usaban para tragedias, se usaban para luchas, se usaban para un montón de cosas que estaban totalmente alejadas de lo espiritual. Sin embargo, Pablo tuvo esa idea Zoe, lo alquiló y dice que allí predicó. Y en esa predicación, en esas días, no sé si habrán sido tardes o mañanas, no sé, que él usó ese teatro, miles de personas conocieron a Dios. Tuvo una idea Zoe, una idea de aquella época, una idea que fue extraordinaria para aquella época. Tal vez no se acostumbraba, fue algo raro, pero él la usó. Me acuerdo, en otros tiempos, esto de usar las redes sociales no estaba bien visto. Ustedes saben que mucho tiempo se predicó en contra de la televisión, en contra de la radio, en contra de los medios de comunicación, como cosas que estaban en manos del enemigo. Y sin embargo, en este tiempo han venido ideas sobre nosotros, ideas Zoe, ideas creativas de parte del Padre, y hemos empezado a usar WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, todas las redes sociales las hemos empezado a usar. E incluso me he enterado de noticias hermosas en este tiempo. Vieron que en algunas localidades se comenzó a hacer autocine, esto de poder pasar películas y que la gente esté en el auto. Bueno, ahora hay autoiglesias también. Hay pastores que han tenido esa idea Zoe de parte de Dios, esa inspiración, y han hecho reuniones también, cada creyente en autos, y ellos allí desde la plataforma y todos tocando bocina, diciendo gloria a Dios y prendiendo y apagando las luces. Ideas Zoe, ideas creativas, y sin duda en este tiempo a usted y a mí van a seguir fluyendo ideas creativas de parte de Dios para que podamos ganar a muchos y alcanzar a muchos. Y también han venido ideas creativas sobre hermanos para salir adelante en lo económico, emprendimientos en donde tal vez había escasez y usted ya no sabía qué hacer y cómo afrontar las deudas y cómo afrontar los compromisos, y han venido ideas creativas. Hay hermanas que se han puesto a tejer en nuestra congregación, en nuestro grupo. Hemos visto hermanas que están haciendo ajuares de bebé preciosos, que tal vez antes nunca lo habían hecho, y sin embargo en este tiempo esa idea Zoe vino sobre la vida de las personas y están tejiendo y haciendo cosas hermosas. Otros han puesto emprendimientos como venta de limpiezas, de productos de limpieza, dietéticas, distintos emprendimientos que han venido de parte de Dios. Esté atento, porque si usted está en necesidad, una idea Zoe va a venir sobre usted y usted va a poder salir adelante en lo económico con la bendición de Dios. Sigamos aquí con otros ejemplos. Dice, cuando la viuda multiplicó el aceite, el profeta le pidió que lo vendiera. Una mujer que nunca había vendido nada, pagó así todas sus deudas y vivió próspera hasta sus últimos días, ella y sus generaciones. Sus hijos, que en el primer momento que leemos allí la situación en el libro de Reyes, hasta iban a ser llevados como esclavos para ser tomados como pago de la deuda. Y sin embargo, esos hijos hicieron con esa madre ese emprendimiento de las vasijas de aceite y vendieron, se convirtieron en comerciantes, pasaron de deudores a comerciantes, vendieron ese aceite y eso alcanzó para que ellos pagaran la deuda y vivieran, siguieran viviendo. Miren qué tremendo. Las ideas Zoe hacen eso, cuando vienen esas ideas de inspiración de parte de Dios, nos trasladan del terreno de la derrota al terreno de la victoria. Si usted está en este tiempo pasando esa situación, préndase de la palabra de Dios y comience a decir, yo sé que va a venir una idea creativa de parte de Dios sobre mi vida y yo voy a pasar de derrota, de escasez, a victoria y abundancia, porque el Espíritu Santo va a traer eso sobre su vida. ¿Y cómo? Dice aquí, las ideas Zoe son ideas creativas, vienen del cielo y están escondidas en el mundo de lo humano.
pero son reveladas solo a los que morimos al gobierno del alma. Si usted y yo en esa situación decimos, Señor, yo no tengo ideas, no tengo la manera, no tengo la salida, no tengo cómo, mis recursos humanos se acabaron. Ahora yo quiero empezar a fluir en los recursos divinos, en los recursos del cielo. Y eso va a suceder. Él nos va a dar una llave. Leamos más adelante qué llave es la que vamos a descubrir. Vamos a buscar juntos Isaías 22, 22. Búsquelo conmigo. Isaías 22, 22. ¿Lo encontró? Isaías 22, 22. ¿Qué dice allí? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Muy bien. Esta llave es una llave especial. La vamos a encontrar aquí en Isaías, luego la vamos a encontrar en Apocalipsis otra vez. Pero ese es tema de otro día, no vamos a avanzar hoy en eso. Pero esta llave es una llave, dice aquí, que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Esta llave es la llave de David, porque David había sido un hombre que había encontrado el acceso directo hacia Dios. Todas sus ideas humanas habían muerto. Él había encontrado cómo descubrir y cómo recibir esas ideas de parte de Dios. Hace un ratito lo vimos cuando enfrentó a Goliat. Había venido sobre él esa inspiración de no usar los recursos humanos, sino ir en nombre de Jehová de los ejércitos. Luego lo vimos aquí cuando le quisieron poner la armadura de Saúl. No la quiso usar, se la sacó y dijo, yo voy a ir con lo que siempre estoy acostumbrado, con lo que Dios me ha hecho vencer, al león, al oso y a todas las fieras que se me han presentado antes. Y a través de toda la vida, si usted y yo estudiamos la vida de David, él siempre usó los recursos de Dios. No quiso usar nunca los recursos humanos. En un momento, él tuvo incluso una guerra muy fuerte con Saúl. Saúl se le puso en contra y trató de matarlo por mucho tiempo. Y David tuvo en sus manos la posibilidad de matarlo, de vengarse con su enojo almático y con todo el daño que Saúl le había provocado. Sin embargo, él no usó ese recurso. Cortó un pedacito, dice, de la vestimenta de Saúl y le mostró, mira, te pude haber matado, pero yo no voy a hacer nada que tenga que ver con mi alma, con mis emociones, con mis recursos humanos. Yo solo me voy a dejar guiar por lo que Dios me dice. Y estas ideas Zoe, esta llave que él descubrió, dice, estas ideas son las que abren y cierran puertas. Vamos a ver otras personas que tuvieron estas ideas también. Dice, 4 amigos tuvieron una idea Zoe de hacer un agujero en el techo y el paralítico recibió el milagro. La mujer del flujo de sangre tuvo la idea Zoe de tocar el manto y fue sanada. Las ideas Zoe vienen para traernos grandes victorias. Y aquí vamos a leer algo precioso sobre la vida de José. Dice más adelante, José interpretó el sueño del copero y del panadero. Al panadero que iba a morir y al copero que saldría de la cárcel. Y le pidió que cuando esto sucediera se acordara de él. Miren, si usted se ubica en la historia de José y la lee luego tranquilo, va a encontrar que él cuando estaba en la cárcel, injustamente preso en la cárcel, él se encuentra con 2 personas distintas. Estas 2 personas habían trabajado para el rey. Uno era copero y el otro era panadero. Y por distintas circunstancias habían ido a parar también a la cárcel donde José estaba. Pero ¿qué ocurrió? Dice que ellos soñaron distintos sueños. Un sueño soñó el copero, y otro sueño soñó el panadero. Vinieron a José, José pidió a Dios que le revelara, pidió que viniera esa idea, esa inspiración de parte de Dios, y esa revelación vino. ¿Y qué pasó? Lo que José soñó
se cumplió. Esa inspiración del cielo fue realmente cierta. Y dice aquí, ¿qué pasó? Uno, el panadero, cuando soñó y José interpretó ese sueño, la interpretación era que él iba a morir. Y efectivamente el panadero murió. El copero había soñado algo, José tuvo la inspiración de recibir esa revelación y la revelación fue que saldría de la cárcel. Y efectivamente eso ocurrió. Fíjense ustedes, el pan significa Cristo, Él es nuestro pan. El pan tuvo que morir, el panadero murió, Cristo murió por nosotros. Y el copero era el que servía el vino, y el vino siempre es símbolo de la sangre. Y fíjense ustedes que el copero salió vivo, volvió otra vez al palacio. La sangre de Cristo es la que se derramó por nosotros y nos trajo la vida a nosotros. Mire si en el Antiguo Testamento no estaba ya representado todo esto de la inspiración y de lo que viene del cielo. Todo lo que le acontezca a usted y a mí en esta vida, todo tiene una explicación en la Biblia. Todo tiene una fundamentación en la Biblia y todo tiene un propósito en los planes de Dios. Usted y yo no tenemos que ver ninguna cosa que ocurra, que nos ocurra a nosotros, como algo, ay, esto se salió de control, esto me va a matar, esto es un delirio, esto vino para destruirme, yo de esto no voy a salir. No, todas las cosas tienen un propósito. Lo importante es encontrar el propósito de Jesús en cada situación que usted y yo vivimos cuando estamos aquí. Nada se sale de control, nada se escapa de control, nada se sale de los planes de Dios. Usted y yo toda la vida la tenemos preparada para que aprendamos, para que crezcamos y para que salgamos a victoria. Y vamos a leer allí lo último, dice, la muerte de Cristo significa que su sangre está viva y nos abre las puertas con ideas Zoe para resolver grandes problemas. No esperemos resolver los problemas diarios con nuestras propias ideas. Esperemos de parte del Padre esas ideas Zoe que van a venir sobre nosotros. Nos van a traer las indicaciones justas, nos van a traer la inspiración, nos van a traer la llave de David para aprender a abrir puertas que nadie va a poder cerrar y a cerrar puertas que nadie más va a poder abrir. ¿Qué le parece lo que hemos aprendido en esta tarde? ¡Qué bendición del cielo! Repasemos entonces, hagamos como un breve resumen rapidito de lo que hemos estado aprendiendo. Aprendimos con Jesús en el desierto que no tenemos que usar las armas humanas, sino escrito está, las armas espirituales. Y el diablo va a tener que huir de nosotros. Y aprendimos aquí en el punto número 4 que nuestras emociones tienen que morir para que esas ideas Zoe vengan a través del Espíritu Santo, desde el mismo trono de Dios, con ideas nuevas, con cosas, con perspectivas nuevas, que nos van a dar horizontes nuevos, van a abrir las puertas, así como descubrió David esa llave de estar en contacto con el Padre, esa llave que le iba a abrir puertas y le iba a cerrar puertas que no tenían que abrirse nunca más. Ideas creativas que nos van a dar la victoria y vamos a poder salir adelante en estos días difíciles. No busquemos los recursos humanos, morimos a los recursos humanos y vamos a orar en esta misma tarde para que esto sea una realidad. Oremos juntos, pidamos, Señor, yo quiero en esta tarde, así como Jesús utilizó la palabra, el recurso del Espíritu para poder vencer al enemigo. Yo declaro que a partir de ahora voy a utilizar siempre las armas espirituales. Este arma espiritual por excelencia que es tu palabra. Y ante cada situación que el diablo venga sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi economía, sobre mi salud, yo voy a salir adelante con el arma poderosa que es la palabra de Dios. Y ese arma, cuando yo la nombre y diga, escrito está tal texto, escrito está tal otro texto,
ese arma poderosa me va a llevar a la victoria. Y en el transcurso de la batalla yo voy a tener paz, porque esa palabra también trae paz a mi corazón. Señor, y también declaro que nosotros a partir de ahora vamos a ser receptivos a las ideas Zoe que tu Espíritu Santo traiga sobre nuestra vida. Y cada idea Zoe me va a abrir puertas para que yo pueda tener victoria en todos los órdenes de mi vida. Yo muero a las ideas humanas, muero a mis propios recursos. Yo quiero vivir a las ideas que el Padre traiga sobre mí a través de su Espíritu Santo. Amén y amén. Qué hermosa tarde hemos pasado. Repase todo lo que hemos leído. Mire que quedaron historias pendientes para que usted repase. Vuelva a leer otra vez lo de Jesús en el desierto. Vuelva a leer otra vez, lo de José. Y usted y yo vamos a seguir creciendo en la vida del Espíritu, en la vida Zoe. Que el Señor los bendiga y nos encontramos el próximo jueves para estudiar una vez más la palabra del Señor.